Bueno, muy buenas tardes para todos en casa, bienvenidos a Estas Bocas Mías. Vamos a arrancar hoy hablando de educación, hace tiempo que no tocamos el tema y por suerte no la estamos tocando en clave de campaña electoral, sino que estamos haciendo un análisis que además es bianual con la pandemia en el medio, o sea que eso supone además analizar o preguntar, bueno, ¿dónde ponemos estos datos? ¿Qué reflejan realmente, no? Nos está acompañando vía Zoom Javier Lacida, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED. Muchísimas gracias por estar allí. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto. Bueno, son muchos los factores de los que da cuenta este informe. ¿Habría que ver una luz amarilla, una luz roja, una luz verde? Capaz que las tres, en distintas cosas. Yo diría una luz verde en la capacidad que tuvo el país de enfrentar los principales efectos de la pandemia. Ahí el país logró resolver, por lo menos mucho mejor, no es que no tuvo efectos, pero logró resolver mucho mejor que otros países en donde los problemas fueron mucho más graves. Ahí lo que hubo fue que aparece analizado en una serie de encuestas en el informe, es una combinación de, por una parte, un enorme esfuerzo de los estudiantes, de los docentes, de las familias, de las autoridades educativas, para adaptarse a las nuevas condiciones. El Uruguay, además, por la gestión que hizo de la pandemia, logró que hubiera más días de clase, mucho más días de clase que en varios otros países, especialmente que en países de la región, y además, cuando no hubo presencialidad, hizo un uso intenso de los recursos del Plan Ceibal, que eran una herramienta que estaba a disposición, pero que era muy insuficientemente usada. A partir de marzo del 2020, los docentes, los estudiantes registran una multiplicación por 3, por 4, por 5 en el uso de las herramientas Ceibal. Lo que no resuelve, no compensa, pero mitiga, achica los peores efectos de la no presencialidad. Bien. Sí, perdón. Hay muchos aspectos por los que se podría ir. A mí me gustaría, antes de las preguntas concretas, que usted haga una reflexión personal, en tanto, bueno, general del informe. Bueno, la primera es esa, que era lo que yo decía, la luz verde. La luz amarilla yo la pondría en un par de indicadores no muy graves, pero que revierten tendencias muy positivas que el Uruguay tenía. Por ejemplo, la matrícula, son indicadores muy específicos, pero muy importantes. El Uruguay ya tiene una buena matrícula, acercándose al 100% en nivel 4 y 5 años de preescolar. Sí. Y venía mejorando año a año el nivel 3. Había llegado en el 2019 a 75,8% la matrícula. Y en el 2020 baja a 72,5%. Son 3 puntos. Alguien puede decir, bueno, no es grave. No, esos 3 puntos no son graves, por más que son miles de niños, involucran a miles de niños. Lo que es grave es el cambio de la tendencia, que cada año había más niños, y ese año, por primera vez, el 2020, como tú muy bien decías al principio, por efecto de la pandemia, es un año muy especial el que estamos estudiando. ¿Se puede hablar de marcar tendencia, entonces, justamente, considerando la cercanía de la pandemia? Yo ahí tengo una visión optimista, lo discutimos, las autoridades educativas están muy sensibles de este cambio de tendencia y lo tienen muy en cuenta, y pienso que eso rápidamente, si se toma nota y se generan medidas para revertirlo, es retomable el sendero
de crecimiento progresivo en que veníamos. Bien. La otra luz amarilla es un también muy pequeño, de 2 puntos nada más, aumento en la repetición, especialmente en primer año de primaria. También, el aumento es muy chiquito, pero lo relevante es el cambio en la tendencia. De nuevo, por eso yo lo ubico en las luces amarillas. El problema no es la cifra en sí mismo, sino retomar la misma línea en la que veníamos, que uno piensa en la medida que se generen, se recuperen las condiciones adecuadas para el trabajo educativo, lo más probable es que el sistema educativo pueda remediar esos efectos negativos de la pandemia. Bien. Y dejé para el final las luces rojas. Bien, ¿dónde las encuentra? ¿Dónde las advierte? Todos estos son todos factores coyunturales que tienen que ver con que medimos, observamos el año 2020. Claro. El problema son los datos estructurales. En la coyuntura, uno diría, el Uruguay tuvo mucha capacidad de enfrentar este problema. Un componente que no puede rifarse es, esto afectó más a los hogares más pobres, ¿no? O sea, la pandemia afectó inequitativamente a la educación de los niños de menores ingresos, pero ahí es donde está el dato estructural. El problema es que eso no es un problema de la pandemia, es un problema de hace décadas en la educación uruguaya. Pero profundiza efectivamente la inequidad preexistente. Exactamente, pero el problema grave es la inequidad preexistente, ¿no? O sea, la profundiza un poquito, no es menor, pero acá lo que hay que enfrentar, en estas otras cosas veníamos bien, sí. y esto es un tropezón, el asunto es pararse y seguir caminando. Claro, sí, sí. En esto no estamos bien, estábamos mal y nos caímos un poquito más. El informe profundiza en algo que el Instituto de Evaluación Educativa ya venía estudiando desde hace tiempo, que es la brecha educativa en el Uruguay entre los que aprenden más y los que aprenden menos, es de las más grandes de América Latina. No se corresponde por ejemplo, al nivel de equidad social en la distribución de los ingresos. El Uruguay, extrañamente, curiosamente, es el país de América Latina que mejor distribuye los ingresos entre sus familias y el que peor distribuye los aprendizajes entre los niños de esas mismas familias. Entonces ahí tenemos un problema que se combina con otros problemas también estructurales. ¿Y con cuáles? Porque ahí justamente si exclusivamente tiene que ver, tal vez con algún análisis de nivel educativo del seno familiar, de ese hogar más pobre que termina siendo el que tiene mayor dificultad de acceso al aprendizaje, si tiene que ver exclusivamente con eso, ¿no? Con el valor que se le da a la educación en el seno de esa familia, o si también puede remitir al centro educativo propiamente dicho, cuando se habla de los factores externos que pueden sumar o restar en ese conjunto de elementos que van a ser la permanencia o no del niño en la institución, ¿solo corresponde o solo depende de la familia, del entorno o también del centro educativo, que sea capaz de desarrollar más estrategias justamente para intervenir de manera más seductora, ¿no? Y proactiva en la captura y fidelidad del estudiante? Y eficaz. Hay un problema de eficacia que yo creo que está relacionado también con que se le dé bajo valor, porque acá es un problema como el huevo y la gallina. Se le da como el del huevo y la gallina, sí, se le da bajo valor porque aprenden poco. Entonces es lógico que se le dé bajo valor. Y se le da bajo valor porque lo que aprenden está muy lejos del mundo del trabajo. Entonces, lo que han hecho muchas familias y muchos adolescentes es tratar de pasar a la educación técnica. Si bien la educación media, especialmente en el bachillerato, sigue habiendo niveles de abandono que son de los peores de América Latina, el otro dato es que ha crecido mucho. Adentro de eso, uno no puede decir, es la misma educación media de hace
30 años Claro. en Uruguay. Ujú. No, es una educación media mucho más técnica y mucho menos secundaria. O sea que las familias están tomando decisiones. Yo de ninguna manera diría esto es un problema de cómo las familias valoran. Las familias han demostrado un valor y un compromiso enorme con la educación, metiendo a la escuela dentro de las casas, vía Zoom. Sí, pero no lo estoy planteando pensando en la pandemia, no. Justamente, la pregunta tiene más que ver con lo estructural, ¿no? Con esas advertencias de lo preexistente. Porque incluso puedo pensar, bueno, capaz que no depende tanto del valor que la familia le da a la educación, para insistir más o menos en que su hijo permanezca en el sistema, sino tal vez que el propio mercado laboral hoy no te lo está ni siquiera demandando que termines bachillerato. Es tan cambiante lo que pide el mercado laboral, ¿no? Entonces, no sé por dónde va. Yo creo que el mercado laboral hace tiempo que pidió bachillerato. Hay tanto trabajo nuevo que pide otras cosas. Claro, Y hasta además la informalidad. exactamente, además pide otras cosas, es verdad. Y además, y sobre todo paga otras cosas, y paga más por Sí, otras bueno, cosas. exacto. Entonces, ahora, cuando uno está mirando las políticas, yo siempre tiendo a pensar que la gente tiene razón. Y si la gente no opta por esto, la política, la educación, tiene Sí. que tratar de entender ¿Por cuál es la qué? lógica, Sí. por qué la gente toma estas decisiones. Entonces, y cuando uno mira el mercado de trabajo, lo mismo, el mundo del trabajo está muy lejos en el Uruguay. Hay algún dato por ahí de hace algunos años, preguntado a los directores de educación media cuán cerca estaba el currículo y lo que hacían en sus centros educativos El trabajo que hacían de después. el mundo del Claro. trabajo, no, el 80% de los directores, es una encuesta que se hizo junto con las pruebas PISA, el 80% de los directores dijeron que muy poco y el 90% dijeron que nada. Es de las pocas cosas en las que Uruguay aparece en un extremo de los datos de PISA, el país con más distancia del mundo del trabajo. Entonces, Es muy desalentador eso para cualquier joven que está estudiando con esmero y esfuerzo porque no le gusta, porque no es para todo el mundo que te guste estudiar, ¿no? Entonces, claro, esos son datos que se observan porque el amigo consiguió tal laburo, ¿no? Y bueno, claro, desestimula claro. mucho. Y eso nos supondría, de verdad, poner mucha batería en la reprogramación de materias, de lo que se va a estudiar, de lo que no, esa adaptación de la que tanto se ha hablado al mundo Bueno, real laboral, a las necesidades laborales del mundo de hoy. exactamente. Yo quería contestar dos cosas que miramos en el estudio. Uno es, ¿hay algún rediseño, algún programa nuevo Claro. que ya se puso en funcionamiento desde hace tiempo y que ha funcionado muy bien? Como por ejemplo la formación profesional básica dentro de la educación técnica, que ha crecido espectacularmente desde que fue creada en el año 2007-2008. Y ha venido captando año a año, mientras en los años que nosotros pudimos estudiarlo, año a año más gente. Ese fue, y justamente, ¿qué tiene la formación profesional básica de la UTU y la educación técnica? Que acerca la educación al trabajo y hace que el estudiante aprenda matemática, lengua, a la vez que desarrolla una actividad de taller con un valor productivo. Claro. Que es justamente esto, es el acercamiento entre educación y trabajo. Ese es un cambio eficaz, exitoso, que ya se dio y al que la gente respondió justamente en la medida que se le ofreció esto muy positivamente. El otro es el rediseño curricular en el que está embarcado la NEP. Esa es la otra parte de la respuesta. O sea, justamente esto es parte, justamente ayer o anteayer hubo una mesa redonda convocada por la NEP de dirigentes sindicales, sector empresarial, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional,
para hablar sobre lo que los actores del mundo del trabajo piden de la educación, que es parte de la conversación de lo que hace falta nutrir, alimentar el diseño curricular. Pero por supuesto que el diseño curricular, se dieron algunos pasitos, la gente respondió bien a esos pasos, se necesita pasos más radicales, más completos, más... Bien, y haciendo un análisis o vinculando la repetición en primaria con la deserción en bachillerato y las dificultades en secundaria, ¿no? El gran cuello de botella, ¿cuál es? ¿Cuál advierte usted? ¿Acaso es el pasaje de primaria a liceo? ¿Por dónde pasa exactamente? ¿Dónde se tranca la cosa? ¿Es más a nivel de formación y emocional de pasar del maestro a 11 profesores o es el instituto, el sistema que no se adapta a ellos en ese pasaje? Bueno, es una pregunta complicada y es una respuesta que tiene varios niveles. Hay un tema de acompañar la trayectoria. Sí. No es solo un punto, es mirar la historia del chico. Sí. El sistema educativo, una capacidad muy buena que ha desarrollado es la capacidad de mirar la trayectoria, de ver lo que le pasa en primero, en segundo, y todo eso registrarlo, especialmente, sobre todo lo hace muy bien y lo utiliza a cada docente a través de lo que se llama el sistema Gurí en primaria. Sí. O sea, la informática, los recursos informáticos en la educación en Uruguay no solo se han incorporado a la práctica, al proceso de aprendizaje, también se están incorporando a la gestión educativa. Y la gestión educativa para evitar el abandono es fundamental. Claro. Que nos enteremos qué alumno es el que faltó y haya alguien en el centro que lo llame. Eso es una cuestión básicamente de gestión. Y podamos mirar la trayectoria, que en el año, hoy, en el año actual, podamos ver lo que le pasó en años anteriores. En relación a los hitos que tú planteabas de dónde está el problema, hay que reconocer que en el periodo anterior se logró resolver una parte importante del problema, que era desde el salto de primaria a secundaria, en donde había mucha pérdida y hoy eso se ha achicado. Hay que lograr que permanezcan después y ahí hay cuestiones de propuesta curricular. Ahí hay la cuestión del enciclopedismo, la cantidad de asignaturas que tú planteabas, la distancia... ¿Para qué me sirve estudiar esto si yo quiero hacer tal cosa? Sí. Eso que hablábamos hace un ratito. Y además nosotros, hay estudiantes que nos lo decían, a mí me gusta hacer cosas, no es que no me guste aprender, y no es que no me guste aprender a partir de lo que hago, pero lo que me gusta, por eso opto por formación profesional básica, porque ahí estoy programando en la computadora y a partir de eso aprendo lengua, matemática, los conocimientos la CIA, si uno se pone a pensar en cómo ha cambiado el mundo, cómo es este mundo en el que nacen las nuevas generaciones, de dinámico, de audiovisual, ¿no? No sé, entra por los poros de una manera en que no era nuestro mundo. Y la educación sigue igual. O sea, las materias son las mismas, la forma de impartirla ha variado. Lo que la hizo dar un salto y adaptarse o ayudarse fue la pandemia, en realidad, a través de lo digital. Pero, claro, tenemos desafíos enormes, ¿no? Tenemos desafíos enormes y es verdad que... ¿Cómo sentás a un chiquilín en un aula 8 horas? A mí, en relación a esto que tú planteabas, una cosa que me impresiona es por qué la política educativa en el Uruguay y los resultados en educación no terciaria están tan lejos de otros resultados muy positivos que el Uruguay logra. El Uruguay tiene un buen índice de estado de bienestar, un buen índice de desarrollo humano. Sí. El Uruguay tiene equidad en la distribución de ingresos. El Uruguay tiene crecimiento económico. Cuando uno mira los países que tienen un nivel de crecimiento económico igual al del Uruguay... Los niveles en educación son más altos, lógico. Es un misterio. Está terminando la educación media el 80%, claro. El 90% de los estudiantes. En el caso nuestro es la mitad de eso. Nos deja planteada una buena pregunta la CIDA. Para todos, es una pregunta que todos tenemos. Exacto.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Y capaz que en una última cosa, Sí. una última mención, para no decir de que no hay respuestas, nosotros también estudiamos, la ANEP y el Ministerio de Educación definieron una serie de metas que procuran dar respuesta a esto de una manera muy precisa, formuladas en indicadores. Eso también lo sistematizamos y lo analizamos en detalle en el informe. O sea que hay una apuesta a cómo responder a esto. Muchísimas gracias, entonces, presidente A Liniers. Muchas ustedes. gracias, ¿eh? Hacemos una Chau, chau. pausa, ya venimos y, por supuesto, los panelistas. Ya venimos.